indígena el día de hoy que nos acompañan. Y antes que nada, yo quisiera ratificar el espíritu de esta comisión, que es encontrar la verdad con objetividad, con imparcialidad. Yo ratifico mi postura. Yo no he venido aquí ni a perseguir ni a defender a nadie, sino a investigar. Y primero comienzo manifestando mi comprensión, empatía y apoyo con la causa de la protesta que llevó a este levantamiento a nivel nacional, motivado por un decreto torpe, por decirlo menos, del gobierno en materia económica, pero asimismo también manifestar el rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas. Y así como hemos sido acuciosos en mi caso en preguntarle al gobierno sobre los muertos, sobre los heridos, sobre las denuncias que ha habido de atropellos de la fuerza pública que se han manifestado en esta comisión, también tengo que ser acucioso con ustedes y preguntarles, además de lo ya planteado por el asambleísta Ron, ¿quiénes organizaron las agresiones que hemos visto a policías en el estadio de Calderón? Incluso tuvimos una policía, una agente aquí que nos denunció que fue manoseada, vulnerada como mujer, un hecho terrible. ¿Quiénes organizaron el corte de agua en Ambato, amenazando los derechos fundamentales también de tan importante ciudad donde vive, si no me falla el número, 300.000 habitantes? ¿Hubo o no secuestro el día en la Casa de la Cultura, en el Ágora? ¿Cómo lo califican ustedes? Y por otro lado, ya yendo a la causa de la protesta, yo sí quisiera que nos digan, ¿hubo diálogo previo del gobierno sobre las medidas? Si mal no recuerdo, fue Marlon Santi quien nos dijo, si mal no recuerdo, que habían participado desde Pachacutic en las mesas de diálogo. Se dialogó sobre la medida económica más de mayor impacto que ha tomado este gobierno, que fue la eliminación del subsidio, ¿o no? ¿Cómo avanza, en un tema que también debemos investigar nosotros, cómo avanzan los acuerdos luego de la protesta? ¿Ha habido acercamiento con el gobierno? ¿Ven ustedes alguna fórmula de entendimiento? La propuesta económica que con todo derecho ha presentado la CONAIE, que digo públicamente, me parece menos mala por lo menos que la ley económica que ha presentado el gobierno en la Asamblea Nacional. Esa propuesta de la CONAIE es negociable, es una imposición, está abierta al diálogo con otros sectores del país. Hasta ahí mis preguntas, presidente. Legisladora Orellana, por favor. Gracias, señor presidente. Bienvenidos, señores líderes de la CONAIE. Mis preguntas van sobre lo que se especializa esta comisión, que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. ¿Conoce si a policías y militares secuestrados se les despojaron de sus zapatos? ¿Conoce usted qué policías mujeres fueron secuestradas y que acusan haber sido manoseadas? Porque hay un testimonio de la policía María José Vaque que dice: en el momento que ingresamos al estadio de Calderón, yo fui la única mujer que se encontraba secuestrada con los 53 compañeros. Al momento de despojarme de mis prendas policiales fui manoseada con pretexto de seguir buscando si tenía celular. Seguían tocando mi cuerpo y no respetaron mi condición como mujer. Yo, de la desesperación de ver cómo se encontraban los manifestantes golpeando a mí y a los demás compañeros, se me ocurrió decir que estaba embarazada, pensando que le iba a calmar un poco las agresiones a mi persona, pero no fui escuchada y siguieron maltratándonos psicológicamente, agrediéndonos con palos y con piedras. Ingresamos a un camerino nuevamente para despojarnos de nuestras prendas y desvestirnos de nuestro uniforme. Nuevamente fui manoseada por otro grupo de personas. Mi pregunta: ¿este tipo de trato, el manoseo y el abuso de carácter sexual obedece a alguna práctica de justicia indígena? Usted también señaló en el Coliseo de Macas que la CONAIE va a conformar su propio ejército. En este sentido, el artículo 349 del Código grupos subversivos. La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comando grupos
combate grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De acuerdo a la norma citada, ¿cómo explica usted su llamado a crear dentro del Estado ecuatoriano su propio ejército? Otra pregunta, los únicos casos que se están investigando hoy en la Fiscalía por el delito de terrorismo son los relacionados a los ataques a la Contraloría General del Estado. En este sentido, ¿ustedes han abogado por lo que aquellas personas investigadas por terrorismo en relación a esto? ¿Sus compañeros están involucrados en los delitos contra la Contraloría General del Estado? A pesar de todos los rumores, ¿en algún momento la Policía Nacional los desalojó del ágora de la Casa de la Cultura? Otra pregunta. ¿Es cierto que recibieron $300.000 de la Unión Europea una semana antes del levantamiento? ¿Estarían dispuestos a mostrar el movimiento financiero de la cuenta bancaria en que recibieron los $300.000 de la Unión Europea para demostrar que no usaron ese financiamiento para las actividades violentas? Esas son mis preguntas, presidente. Gracias. Legislador Rivera, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los compañeros asambleístas y mi saludo también cordial a las autoridades de los distintos movimientos y agrupaciones de pueblos y nacionalidades indígenas. Yo creo que nosotros sería una cosa fuera de la común desconocer los logros y conquistas que los pueblos y nacionalidades han tenido durante la historia, pero enmarcado siempre en la normativa legal que nuestra Constitución así lo ampara. Y obviamente pues no sabemos en qué momento pues esa lucha se pasó del objetivo común a los hechos vandálicos y violentos. No decimos que son ustedes, por eso esta comisión tiene que averiguarlo, tiene que consultarlo, y sus respuestas justamente nos van a ayudar a esclarecer estos temas. Así como hemos condenado las acciones de los otros grupos, pues ahora también con mucho respeto pues esperemos nos contesten las preguntas. Señor presidente de la CONAIE, en un comunicado la CONAIE declara el estado de excepción en todos los territorios indígenas. Ustedes dispusieron el secuestro, es decir, la retención, hablando de que esta palabra retención la habla en el artículo 161 del COI, la retención en contra de su voluntad de policías y militares, así como la aplicación de la justicia indígena, a pesar de que ya está ahí en el video, claramente expuesto. Otra pregunta, que más o menos va relacionada con lo mismo, la amenaza sobre militares y policías se refiere a aquellos que se encuentran cerca de los territorios indígenas. ¿Ustedes nos podrían especificar cuáles son específicamente esos territorios? ¿Cómo se determinarían para efecto de aplicar esta medida? Porque creemos que igual el Ecuador es uno solo y la justicia indígena tiene sus propias aplicaciones en temas puntuales. Como lo hablaba también, el artículo 161 del COI tipifica claramente lo que es un secuestro, y aquí, porque se ha querido cambiar la figura a que no ha sido secuestrado, sino retenido, pero este artículo claramente así lo dice. Según su apreciación, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes hicieron, digo ustedes porque o lo puede descartar con su contestación, pero cuál es la diferencia entre lo que ustedes hicieron con policías y militares con lo que define claramente el COIC en este artículo? Señores dirigentes, ¿por qué entraron y se tomaron la Asamblea Nacional? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué se pretendía al entrar a la Asamblea Nacional? Sabiendo incluso, como usted lo había dicho, que no estábamos acá presentes. Y otra pregunta que también va enmarcada en una sola, pero tiene 3 causales: ¿cuál fue el objeto de tomarse las gobernaciones? ¿Cuántas gobernaciones se tomaron? ¿Por cuántos días? Y si en algún momento fueron desalojados las gobernaciones por los policías, o siempre hubo el diálogo entre la fuerza pública. Y como última pregunta, aparte que ya algunos compañeros ya le hicieron, la CONAIE, acabamos de ver en un Twitter, organización a la que usted representa mediante la cuenta, condenó el golpe de Estado, la renuncia presentada en este caso por el presidente de la hermana nación de Bolivia. Bajo ese contexto,
y obviamente usted sabe que el presidente de Bolivia renuncia bajo el tema de los comunicados de las Fuerzas Armadas que le pide que tomen esa decisión. Y bajo ese contexto, decirle a las fuerzas militares que retiren el apoyo al presidente del Ecuador, ¿eso no es incitar a un golpe de Estado? Y por último, así como, estimado presidente, usted rechazó y condenó que nosotros los asambleístas no hayamos estado acá, quiero decirle que yo rechazo también las palabras totalmente fuera de contexto contra el presidente de la República, no por ser presidente de la República, porque yo también tengo un patojo en mi familia, así como muchos. Muchas gracias. Gracias, señor legislador Doris. Gracias, presidente. Quiero empezar saludando la presencia de los líderes y lideresas de la CONAIE y de sus filiales, del Ecuadunari, de la CONFENAIE, de las diferentes organizaciones aquí presentes. Yo les expreso mi público respaldo y mi reconocimiento porque durante estos aciagos días de octubre ustedes representaron la voz del pueblo que fue profundamente golpeado por unas medidas inoportunas, por unas medidas inadecuadas e inconsultas, que creo que ustedes lo dejaron muy claro el día que se abrió el diálogo con el gobierno, fue el detonante y la verdadera causa de lo que aconteció posteriormente. Sé que mi primera pregunta es ¿cómo recibieron ustedes las medidas del alza del combustible en sus comunidades? ¿Qué significó para los pueblos indígenas una medida que implicó inmediatamente la elevación del costo de la vida de absolutamente todo? Sabiendo que la gran mayoría de la población en condición de pobreza extrema, es decir, ese 10% de ecuatorianos que vive con menos de $2 al día y ese 40% que vive con menos de un salario básico, están infelizmente en las comunidades indígenas de nuestro país. ¿Cómo recibieron? Porque estamos muy inclinados a ver las consecuencias, pero no queremos profundizar en las causas que estuvieron dadas en las medidas económicas, y quiero recordar, posteriormente le escucharemos al dirigente Leonidas Issa, pero usted fue muy claro, quisiera que puedan ampliar este concepto. La violencia de las medidas, la violencia contra los derechos económicos, sociales y culturales de la población más vulnerable de nuestro país. Quisiera que pueda desarrollar este concepto. En segundo lugar, y yo sí le he escuchado a usted, presidente de la CONAIE, las disculpas públicas sobre algunas expresiones que al calor de una movilización fueron equivocadas claramente y que por supuesto nadie las va a justificar. Le he escuchado también la explicación de la Guardia Indígena, que no es lo mismo que constituir un ejército paralelo. Todo eso se ha rectificado y se ha dicho públicamente. Sin embargo, expresiones racistas como que ustedes se queden en el páramo, dicho por líderes políticos connotados de nuestro país, yo no he escuchado ningún pedido de disculpas. ¿Cómo reciben las comunidades indígenas este racismo solapado y abierto también, que lamentablemente todavía existe en la sociedad ecuatoriana, y que creo que los que hemos podido orgullosamente compartir y tener cercanía con el movimiento indígena comprendemos que está en la raíz de la injusticia, y la injusticia en la raíz de la violencia? Por eso quisiera que pueda contarnos del otro lado, contarnos cómo viven ustedes el racismo, cómo viven este tipo de expresiones que se dan en nuestra sociedad. Han presentado apenas una pequeña expresión que yo lamento y les pido disculpas, aunque no es parte de mi equipo, pero pido disculpas por ser en la Asamblea Nacional de estas expresiones racistas que no merecemos en un país plural como el nuestro. Mi tercera pregunta es: ¿cuántos heridos tienen ustedes? ¿Cómo han vivido esos heridos de jóvenes, de adolescentes, de niños, de mujeres, de pobladores de sus comunidades en el momento, y cómo recibieron el estado de excepción y el toque de queda el mismo día en que se inició el paro? Quisiera que puedan explicar su perspectiva sobre ello. Y finalmente, ya lo dijo el asambleísta Yepes, ustedes estuvieron en el diálogo con el gobierno desde muchos meses atrás.
Y sin embargo, tal como ha señalado el presidente de la CONAIE, a partir del 23 de agosto estuvieron deliberando que ese diálogo no dio resultado frente a sus legítimas demandas. Estuvo en las mesas de diálogo con el gobierno la posibilidad del alza de los combustibles, estuvo puesto, fue socializado, fue planteado para ustedes, o realmente nos cayó como a todos los ecuatorianos como un baldazo de agua fría el 3 de octubre. Cierro con una última pregunta. Ustedes fueron invitados por alguna fuerza política, particularmente por la que yo represento, la Revolución Ciudadana, a ser parte de una conspiración, de un golpe de Estado, de tumbar al presidente. Tuvieron invitaciones, contactos, financiamiento, interés de esta que es una hipótesis que aquí el gobierno ha planteado en esta mesa. Y igualmente hay una diferencia entre las protestas del movimiento indígena y las acciones vandálicas, o las acciones vandálicas han sido programadas y son parte también de la protesta social. Esa es mi pregunta. Gracias, legisladora Solís. El legislador Olivo, por favor. Gracias, señor presidente, compañero presidente de la CONAIE, compañero Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, líderes, compañera vicepresidente de la CONAIE, compañeros dirigentes de la CONAIE, quienes se encuentran aquí, también dirigentes, líderes, también se encuentra el doctor Carlos Poveda, como ustedes conocen tanto, que hablamos de justicia indígena. Señor presidente, yo solicitaría, si así lo facilita la comisión, a veces nos dice que es un pensamiento solo nuestro de la justicia indígena, y podemos escuchar, o podríamos escuchar unos 2 minutos al doctor Carlos Poveda en ese sentido, que nos explique en esta comisión, si usted lo merece. Del golpe de Estado hemos venido consecutivamente escuchando, y de por sí se está cayendo por sí solo, porque no encuentran otro argumento necesario acerca de las luchas de los pueblos indígenas y del pueblo ecuatoriano, como ya lo ha dicho el compañero presidente de la CONAIE. Las preguntas concretas serían, compañero presidente, ¿desde cuándo viene la lucha del movimiento indígena proponiendo proyectos alternativos para el Estado plurinacional? ¿Cuántas personas se encuentran detenidas en este momento? ¿Cuántas denuncias penales existen en contra de los líderes y dirigentes dentro de la justicia ordinaria? Finalmente, compañero presidente de la CONAIE, que nos aclare aquí en esta comisión y al país, cuando usted habla, porque eso también lo han cogido como un sentido de discriminación, cuando usted dice el ejército propio es igual que las guardias comunitarias que ancestralmente en toda formación organizativa y política lo ha venido desarrollando los pueblos. Nada más, compañero presidente de la CONAIE, y una vez más agradecer al señor presidente. Gracias, legislador, y al resto de legisladores que formularon las preguntas. Y, señor presidente de la CONAIE, tiene usted el uso de la palabra para que pueda absorber las inquietudes de los legisladores. Yo creo que tomar la palabra mis otros compañeros también, porque va por esa línea misma. Señor Ron, asambleísta Ron, me pregunta si soy la persona. Yo soy Jaime Varela. Si ustedes hubiesen estado en ese momento viendo a los heridos, aquí Leonidas tiene una tomografía que habían hecho último que murió. Yo mismo ver partido la cabeza, ese momento, por eso. O sea, yo dije al presidente de la República en el diálogo, ¿qué le dije al presidente? Le dije, me dio coraje, le dije. Por eso tal vez hablamos cualquier cosa,
Y le pedí disculpas en ese momento al señor presidente. Me pregunta si viajé a Europa. Viajé a Europa. Me fui en Ginebra para exponer las violaciones de derechos indígenas aquí en el Ecuador. Y no me he reunido con ninguna otra persona, sino con los pueblos indígenas de Latinoamérica. Con ellos sí hemos mantenido reuniones para establecer la unidad de lucha en defensa de nuestros derechos. 40 camiones en entrada de Guayaquil. Demostremos con datos, con fotos, quiénes eran, quiénes son. ¿Por qué estaban ahí parados? Porque Jaime Nebot mandó a cerrar vías, pues por eso estaban parados tal vez. Puede ser. La alcaldesa mandó a cerrar con material petro las vías, tal vez por eso estuvieron estacionados los comerciantes, tal vez alguien. No podemos acusarnos a ese nivel. Uso de drogas, ¿quién? ¿Qué estamos diciendo? Los pueblos indígenas nunca usamos drogas, sino que han traído esas drogas desde afuera. Es otra cosa. ¿Y por qué no pregunta al Harín cuando dice el ejército? ¿A quién declaró guerra ¿A quién declaró guerra? A ver, ¿por qué no preguntamos al señor Harín? ¿Guerra para quién? Por eso yo dije, si hay que declarar guerra, declaremos guerra para combatir la corrupción, la violencia, el asesinato, lo que cada día vive nuestra sociedad ecuatoriana. Dice, usted mandó cerrar las llaves. Quiero que me demuestren de que yo estaba cerrando las llaves. Las comunidades, señor Ron, las comunidades, usted sabe, sé de que usted fue asambleísta de constituyente. Ahí se definió los derechos de los pueblos indígenas, donde se habla petróleo, hay comunidades que viven en la miseria. Por eso dije, la región que aporta los recursos a todos los 7 millones de ecuatorianos no tiene ni una vía de 4 carriles. En términos petroleros se habla válvulas, no se dice llaves. Nadie cerró la válvula. Ahí está guardado el petróleo. Durante 11 días pasó guardadito el petróleo. ¿Verdad? Solamente, ya no somos indios de los 70 años. Ya no somos de esos indios, señores asambleístas. Yo quiero que quede presente lo que estoy diciendo. Ya no somos esos indios que nos trataron de salvajes, de emplumados. Ya no somos esos indígenas. Somos indígenas preparados con dignidad y que respetamos nosotros. Somos solidarios, porque a veces a los que nos visitan damos de comer gratis, hacemos dormir. El Tajik decía, los indios que tienen 10 hectáreas, hemos hecho eso nosotros. Decía, si tienen carro, o sea, tractorcito, entonces presten al vecino. Hemos hecho, hemos prestado. Vecino, te presto, ponga usted la gasolina, haz su trabajo. Eso es lo que hemos hecho. Y preguntemos a los de la derecha a ver si hacen eso. Preguntemos a los banqueros si nos prestan gratis para nosotros implementar nuestros proyectos. ¿En qué país estamos? Estamos en un país plurinacional. Yo creo que los policías se han metido o están mintiendo al país y están entrando en la mentira del gobierno y de sus grandes jefes. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad lo que pasó? El pueblo sabe y dice la verdad. Y felicito, señores asambleístas, a los que reconocen. Aquí un causante no es ni el pueblo. Aquí el nombre es apellido que se llama Decreto 883 y Fondo Monetario Internacional.
A eso tenemos que hablar. Nombres y apellidos. Gobierno, decreto 883, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué tenía que declarar ese momento de estado de excepción? Que no tuvo ni control, señores asambleístas. Por eso es que la gente pues tenía que defenderse, pues. Asambleísta Yepes me dice, ¿quiénes agredieron a la policía? Desconozco, yo no sé. Yo creo que hay que entrar a la profundidad. ¿Quiénes organizaron corte de agua? No sé. Desconozco. Si hubo secuestros, nunca hubo secuestros. Nunca. Mejor los policías creo que pasaron más tranquilo, más sano que en la misma casa. ¿Por qué no preguntan a los policías, a la ministra Romo, por qué, señores policías, detenían a los jóvenes, a los protestantes, detenían sano y nos devolvían con cortes, con golpes? ¿Y por qué no dicen eso? ¿Por qué no preguntan eso? ¿Por qué no preguntamos, señores asambleístas? ¿Hubo diálogo antes del decreto? Nunca. Nunca. Ni el diálogo, señor asambleísta, ni el diálogo de 2 años. 2 años. No ha habido resultado y nos tienen engañando de que el decreto 445 de educación, que todavía sigue siendo administrado por el mismo gobierno. Cuando nos dice el señor presidente, hay la UNASUR, ni 1 milímetro no hemos avanzado. Por eso dije, señor presidente, tiene ministros vagos que no planifican. He sido frontal en decirlo, porque no trabajan por nuestra patria, por nuestro pueblo, por nuestras organizaciones. ¿Cómo avanza el acuerdo después de 13? No hemos avanzado. Más bien el gobierno, señores asambleístas, el gobierno, en este momento hay intención de dividir a las organizaciones de base. O el vicepresidente está caminando en las comunidades ofreciendo bonos solidarios, ofreciendo viviendas, ofreciendo proyectos que nunca van a cumplir. Eso está pasando en este momento, señores asambleístas. Y vamos a rechazar frontalmente eso. Y rechazamos. Nuestra propuesta, señores asambleístas, está abierta para todos. Asamblea Nacional, profesional, académicos, si es posible, empresarios, a ver, debatamos. Para que los 270 grupos económicos digan, vean, nosotros estamos dispuestos a pagar 20, 30, 40, 50 dólares el galón de gasolina. Bien, pues adelante. Estaríamos para llegar a consensos. Estimada Rosa, asambleísta. ¿Qué policía? O sea, aquí también creo que sí, escuché algunas que no puedo dar la versión porque sin la información no puedo dar versión. Me pregunta crear ejército. ¿Cómo crear? Por eso yo voy a plantear, señores asambleístas, de que ustedes también, si es posible, convoquen a los antropólogos para que entiendan cómo vivimos nuestros pueblos, para que sepan de dónde viene Jaime Vargas, quién es, qué cultura tiene, cuál es su cultura, ¿no? Vean, los medios decían, presidente de la CONAIE dice crear un ejército subversivo. ¿Cuándo dije subversivo? ¿Cuándo dije ejército armado, señora presidente? ¿Cuándo? Eso, disculpará lo que voy a decir, hay que decirlo así. Medios que a veces hacen confundir a la gente. Y por eso dije, vea, culturalmente, mi nacionalidad achuar, les voy a hablar así como indígena, mi nacionalidad achuar. Cuando un invitado llega en una comunidad para hacer una minga, dice, mi estimado presidente de la comunidad, llegué con todos mis soldados, aquí están mis soldados. No es porque están soldados armados o con uniformes, eso dice a un colectivo. Por eso puse un ejemplo, ¿no?
Cuando dice un pastor, ustedes son ejército de Dios, o soldados de Cristo, ¿qué son? Hasta puse un ejemplo, no sé si se acuerdan, después de la guerra del 95, cuando los Shuar, los Achuar, los quichos estuvimos ahí al frente. El capitán de deporte de equipo de Ecuador decía, estamos yendo a decidir con toda nuestra artillería y vamos a ganar. ¿Qué estaba yendo con helicópteros, con bombas de guerra? ¿Qué? No, estaba yendo decidido, preparado, organizado a defender el uniforme. Lo que pasó en la Contraloría. Por eso dije, es una acción, por eso nosotros no podemos hablar. Yo creo que el levantamiento fue del pueblo ecuatoriano. El levantamiento fue del pueblo ecuatoriano, de todos los sectores sociales. Unión Europea, $300.000. Ahí también ustedes, señores asambleístas, están cayendo en la peor mentira de los medios. Jaime Vargas tiene una sola cuenta. Pero esa cuenta no es de Jaime Vargas, es de la organización, donde Unión Europea no es de este periodo, viene desde el año 2016, este proyecto importante de fortalecer nuestras organizaciones de base en tema de liderazgo, en tema de comunicación. A ese nivel tenemos un proyecto. Y si son amigas de agencia o de embajadora de Unión Europea, pueden decir lo que yo dije. Ahí está la plata. Investiguen. Y estamos llevando procesos porque eso es difamación, eso es daños y perjuicios, a ese nivel. Y me han dicho, Jaime Vargas gana $500.000 al año. ¿Cómo quisiéramos ganar eso? No sé si ustedes que ganan 7.000 o 5.000, no sé, creo que tienen esa platita, ¿no? Sí. Jaime Vargas no tiene sueldos, ¿verdad? Sí, nosotros los dirigentes no ganamos sueldo, compañeros. Sí. Yo no sé cuánto ganan, ¿no? Eso dije, no sé. Hay que averiguar también. Eso es falso. Nadie, compadre Carlos Mera, estado de excepción. Hay un derecho constitucional de autodeterminación. Bajo esos derechos, la CONAIE y toda su estructura declaró estado de excepción. Pero y rechazamos lo que dijo la María Paula aquí en la asamblea, donde declaran estado de excepción para secuestrar a los policías. O sea que el Estado también declaró estado de excepción para asesinar al pueblo. No podemos analizar ese nivel. Declarar para dar seguridad a nuestro territorio, a nuestra gente, a nuestras comunidades. Tiene el mismo nivel nuestros derechos colectivos. Somos gobiernos comunitarios, mis queridos asambleístas. ¿Por qué se tomaron la asamblea? Nadie sabía que no estaban ustedes aquí, pues no sé por qué, ¿dónde se iban? Pero entramos queriendo saludar, instalar la asamblea, ¿no? Creo que estaban de vacaciones. Pero tuvimos que salir. Salimos porque no había nada. Cantamos himno nacional y salimos. A eso pasó. Señor legislador, se va a requerir uso de la palabra. Hay una metodología en la comisión para hacerlo, por favor. ¿Cuál fue el motivo de tomar gobernaciones? ¿Sí? ¿Cuál fue? Yo creo que no puedo decir el motivo. Fue por la causa del decreto 883. Eso es todo. Son motivaciones.
También nos preguntó por qué ustedes han saludado o no. Nos hemos solidarizado con el Estado boliviano. Nos ha decepcionado. ¿Por qué? Porque la derecha quemó la bandera de la unidad, Huipala, que es para nosotros sagrado. Y eso sí nos va a indignar, nos indigna, señores asambleístas. Por eso fue lo que nos hemos solidarizado. Y lo que dije al señor presidente no puedo repetir, y eso sí, he sido público, he pedido las disculpas públicas, y eso yo creo que no tengo por qué hablar. Compañera, estimada asambleísta Solís, ¿cómo recibimos las medidas? Terrible. Y eso yo creo que más luego mi economista puede explicar lo que pasó, cómo nos afectó, ¿no? Guardia indígena en todos nuestros territorios, señores asambleístas. En cada una de nuestras comunidades hay hasta dirigentes de seguridad como ministros de seguridad, quienes organizan para dar seguridad en fiestas, cuando hay que dar un giro a todos los, ¿cómo se dice?, límites territoriales, rondas, hay reglamentos, pero no son armados. Y también hemos dicho, es que eso también es aporte al país, pues, porque el Estado ya no tiene capacidad de dar seguridad a la ciudadanía. Es para también aportar, ¿no?, en tema de justicia ordinaria, la justicia indígena, ¿no?, de cooperación. ¿Cómo recibimos ese es el racismo? Eso sí es imperdonable. Es imperdonable. Lo digo con frontalidad. Pero nosotros sí hemos sido solidarios. El agua que toma Guayaquil es de los páramos. Y nosotros lo cuidamos. Pero que el que habló eso, que no tome. Que tome, si es posible, agua del mar, ¿no? Pero no vamos a castigar a nuestro pueblo guayaquileño, que son nuestros hermanos. Pueblos, trabajadores, respetuosos, pueblo montubio, afroecuatoriano, porque también tenemos un buen porcentaje que viven nuestros hermanos que emigraron de aquí a la costa ecuatoriana. Y yo creo que hay que construir eso. Tenemos que romper el racismo. ¿Cuántos heridos? Tenemos 1.300 heridos, 200 de gravedad, 40 compañeros, hermanos, hombres y mujeres jóvenes que han perdido ojo, 2 muertos por arma de fuego, ¿no? Por arma de fuego. Y tenemos 1.140, más de 1.140 encarcelados a nivel del país. Bueno, yo creo que, como dije, mi estimado Olivo, tocayo Jaime, nunca nosotros dijimos de que estábamos para hacer el golpe del Estado, sino era un solo objetivo: derogar el decreto 883. ¿Desde cuándo venimos luchando? Son más de 526 años que vienen luchando los pueblos indígenas en todo el mundo. Ejército propio, como dije, tal cual. Vamos a fortalecer nuestras comunidades para seguridad de nuestra ciudadanía, para que ustedes vengan sin guardaespaldas allá en nuestras comunidades y allá les damos la seguridad. Así es que no sé si, y es por eso quiero agradecer a todos y espero haya haber respondido a este momento, desde cuándo viene la lucha, ¿no? Y este momento, el presidente de la CONAIE tiene 6 ya juicios, este momento, 6 juicios, por terrorismo, por no sé qué secuestro. Creo que igual va a pasar tal cual como pasó durante otros tiempos. Estamos aquí para responder, abiertos, sin miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la CONAIE.